Buenos días a la sesión inaugural del programa para el 2017 de Espacio Fundamentos. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de don Manuel Aragón Reyes, ilustre y prestigioso constitucionalista español, que ha sido además magistrado del Tribunal Constitucional, consejero de Estado, en fin, una serie larga de actividades, no solo académicas, que le permite tener un conocimiento profundo y extenso e intenso también de nuestro sistema constitucional y de sus instituciones. Nos acompañan también en la sesión de hoy, cuyo tema es el futuro de la justicia constitucional, a la derecha de don Manuel, Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, y a mi izquierda Paloma Requejo, profesora titular de Derecho Constitucional también de la Universidad de Oviedo, expertos los dos en justicia y jurisdicción constitucional, conocedores también de la materia y con los que mantendremos un diálogo sobre el futuro de una institución que constituye sin duda una de las piedras angulares de cualquier modelo o de cualquier sistema constitucional, aquel órgano encargado o aquel sistema encargado de velar precisamente porque la Constitución se cumpla en sus justos términos. Le doy una vez más las gracias a don Manuel por estar aquí, por acompañarnos, por prestarse a esta mesa redonda, a este coloquio, y sin más le doy la palabra para iniciar este seminario sobre la justicia, sobre el futuro de la justicia constitucional. El problema que es un problema, claro, todas las cosas importantes suelen ser problemáticas. De la justicia constitucional, yo creo que se puede abordar en un poquito tiempo, voy a estar hablando 10, como máximo 15 minutos, después ya entablamos el debate, en dos planos, ¿no? Por un lado, en el plano, vamos a llamarle general, por no decir universal, que es el de esa institución, qué futuro tiene, no solamente en España, allí donde existe esa institución. Yo creo que el futuro de la justicia constitucional, en ese sentido general, está estrechamente ligado con el futuro de la Constitución y del Estado constitucional. Porque no concibo la existencia del Estado constitucional sin justicia constitucional. Incluso en un lugar donde siempre hemos pensado que, dada la Constitución histórica y flexible, no tenían justicia constitucional, eso no es enteramente cierto. En primer lugar, la Constitución británica, me refiero a ella, en sus partes relacionadas con las garantías de los derechos de los ciudadanos, siempre se ha aplicado por los jueces ingleses, siempre, desde su más remoto inicio, era derecho aplicable. Lo que pasa es que no era derecho supralegal. Pero en los últimos tiempos incluso, pues por muchas circunstancias, incluso se ha propuesto una constitución rígida, una parte de la constitución rígida allí. Es decir, sin la aplicación judicial de la Constitución, entonces la Constitución no es derecho. Y si no es derecho, no rige, o no está garantizado jurídicamente su cumplimiento. En consecuencia, la suerte de la justicia constitucional es la suerte del Estado constitucional, no me ofrece ninguna duda. ¿Está esa suerte puesta en entredicho o peligra para el futuro en este ámbito general? Pues eso hay que responder, así lo será si está en peligro la democracia constitucional en el futuro. Hay una crisis detectable de la democracia constitucional, pero no creo que esa crisis se resuelva, y esa es mi esperanza, a través de la destrucción de ese sistema, sino de su mejora, siempre susceptible de mejora, de su mejor actuación, salvando, eliminando las deficiencias que esa actuación sí ha tenido, por supuesto, y en eso tenemos los profesores una obligación crítica, irrenunciable, de mejora de la justicia constitucional. Si nos vamos ya al plano, pues si no, esto se extiende y no quiero extenderme mucho, si nos vamos al plano ya interno, español, nuestra justicia constitucional, ¿qué futuro puede preverse
¿no? ¿Qué futuro tendrá? Porque uno no es profeta, ni puede ver lo que pasará, pero ¿hay problemas para su perpetuación en el futuro? Lo que he dicho antes es aplicable ya al ámbito interno. Mientras que tengamos constitución y Estado constitucional, creo que debemos tener justicia constitucional. Los problemas son si nuestra democracia constitucional está en serio peligro. Yo creo que pese a los desafíos, como se dice hoy, que tiene, por un lado, por problemas de segregación territorial, por otro lado, por problemas de partidos antisistema, vamos a llamarlo así, aunque ya cada vez más se incluye en el sistema, tanto así que están adoptando incluso hasta los estilos característicos de los partidos sistemáticos, que es tener problemas internos a la hora de hacerse o no un grupo de ellos con el liderazgo interno del partido. Por lo tanto, ya cada vez está más sistematizado, aunque la proclama siga siendo ideológicamente antisistema. Pero yo no creo que esos dos peligros supongan un riesgo seguro o cierto para la existencia del Tribunal Constitucional. Me preocupa más el primero de los peligros detectados, el problema territorial, que el segundo. El segundo creo que puede tener un aspecto coyuntural que en el tiempo vaya diluyéndose. En cambio, el primero, pues lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo, y el problema territorial, vamos a llamarle catalán, fue el máximo problema de la República y vuelve a ser hoy uno de nuestros principales problemas. Yo confío en que eso también se resuelva, lo confío. No voy a hablar de eso, sigo con la justicia constitucional. A mí lo que me preocupa es que para que la justicia constitucional perdure en cualquier sistema, pero estamos ahora en España, hablando de España, esa justicia constitucional tiene que ganarse día a día su propia legitimación. Es así. ¿Por qué? Porque la democracia constitucional, en el plano constituido, no deja de ser una forma mixta de gobierno, eso lo he dicho muchas veces, donde el elemento democrático constituido, que actúa a través de la mayoría parlamentaria, de las mayorías ordinarias, está templado, moderado, por un grupo meritocrático, los jueces, en especial los jueces constitucionales. Claro, esos jueces constitucionales, sea el sistema que sea, estamos aquí, es el Tribunal Constitucional, porque también aplica la Constitución la jurisdicción ordinaria, pero esto nos llevaría más lejos. Fijémonos en el tribunal. Tienen un poder muy fuerte porque pueden anular la voluntad de la mayoría parlamentaria. Pueden anular la voluntad de la democracia en la Constitución, aquella que la Constitución ha establecido, que es a través de las mayorías parlamentarias. Y para poder hacer eso, tienen que legitimar sus decisiones por el rigor jurídico de ellas, por la claridad con la que demuestren que no están anteponiendo una voluntad de unos jueces a la voluntad de la mayoría, sino a la voluntad de la mayoría constituyente, que siempre es de consenso, sobre la voluntad de las mayorías eventuales. Porque eso es la Constitución. Por tanto, tienen que interpretar bien, correctamente la Constitución. Y es el único modo de legitimarse. Y creo que en España nuestra jurisdicción constitucional tiene algunos problemas en ese sentido. Creo que puedo hablar con alguna autoridad, no solamente por haber dedicado 40 años de mi vida a trabajar sobre la justicia constitucional, sino porque he estado 9 años practicándola, ejerciéndola como magistrado constitucional. Creo que el Tribunal Constitucional debería de ser reformado. A esa convicción he llegado después de pensarlo mucho. El principal problema que yo creo que nuestro tribunal tiene es el modo de designación de sus magistrados.
que salvo en la primera hornada de magistrados constitucionales, después prácticamente siempre ha sido por reparto de cuotas entre partidos. Reparto además explicitado públicamente, garantizándose públicamente la inexistencia de vetos mutuos. Y eso está contribuyendo a deteriorar la imagen del tribunal. No porque el resultado de ese reparto por cuotas produzca unos magistrados que van a adoptar sus decisiones según la línea, vamos a llamarle ideológica, de aquellos que los designaron. No, porque los que hemos estado en el tribunal, el profesor Punset ha estado también, sabe que eso no siempre se produce. Sí se designa bien, personas con solvencia intelectual y prestigio suficiente. Pero lo que no evita el reparto por cuotas es la apariencia de imparcialidad. Y como saben los juristas, sabemos todos, el problema de la imparcialidad no es solamente la imparcialidad por el resultado, sino la apariencia de imparcialidad. Que ante la opinión pública cunda la idea de que como los partidos se los reparten, estos son los míos, estos son los tuyos, van a actuar de conformidad con instrucciones de partidos, que no se produce por regla general, salvo excepciones, pero que esa es la apariencia que se da a la opinión pública. Eso va unido a las renovaciones parciales, cada 3 años por tercios del tribunal, porque solamente eso es posible el reparto por cuotas, que ahora se renuevan 4. Y yo hasta hace poco tiempo pensaba que con la apelación a los partidos y a los líderes de que por favor vigilaran el cumplimiento del espíritu constitucional, que no permite el espíritu de la Constitución, ese reparto por cuotas, que al final, por convencimiento de ellos, llegaran al espíritu del primer tribunal. Después he llegado a la convicción de que eso va a ser ineficaz, de que eso puede que nos dé resultados porque no se atienda a ello. Las últimas noticias de estos días me llevan a la misma conclusión. Y entonces he pensado que el único modo de resolver ese asunto es eliminando las renovaciones parciales y los 9 años de duración de mandato. Para eso hay que reformar la Constitución. A mi juicio, el modelo, ni me cuesta decirlo, porque yo creo que es preferible cumplir bien la Constitución antes que cambiarla, porque a veces cumpliendo bien la Constitución se resuelve un problema, no hay necesidad de cambiarla, pero aquí me parece que nuestros partidos, nuestra clase política, dicen algunos, no va a seguir esa recomendación. Entonces reformar la Constitución para establecer un mandato no vitalicio, porque mi experiencia es que a partir de los 75 años, aunque algunos se conserven muy bien, yo espero cuando llegue a los 75 conservarme perfectamente, pero no obstante es muy probable el cansancio, las menos ganas de trabajar, el ímpetu decae. Pondría pues un nombramiento hasta los 75 años de edad, por supuesto con cese si renuncia anticipadamente, no faltaba más, y con lo cual las renovaciones de magistrados serían por 1. Cuando cesase el que cumple 75 o renunciase o falleciese, Dios no lo quiera, pues antes de ese periodo. Como una persona no puede dividirse en cuartos ni en tercios, pues tendría que ponerse más de acuerdo los partidos y cuotas necesariamente, y eso posibilitaría mejor que se lleve al tribunal a la persona más adecuada, más solvente, más preparada, etc. Después hay otros problemas en el tribunal que también, yo creo que el mayor es este, que va unido a la buena selección de sus magistrados, claro, que ese es el asunto. Las instituciones son las personas que las desempeñan. Y hay otros problemas menores, pero que sería también necesario afrontar su reforma para que nuestro tribunal se legitimase todavía más, se asentase, fuera más respetado, no solamente por los poderes públicos, que a veces no lo respetan. Una cosa realmente sorprendente en un Estado de Derecho, sorprendente, sino también por los ciudadanos. Y es, bueno, que más que
más que reformas legales, yo creo que son reformas de funcionamiento. Por ejemplo, a mí siempre me ha parecido que el voto disidente del presidente no se debe emitir nunca en sala, sino solo en pleno. Porque el voto dirimente es para evitar el non liquor. Pero como todos los asuntos de sala pueden ser abocados a pleno, si hay un empate en sala, elévese al pleno. Ha parecido una incongruencia que los presidentes de sala hayan utilizado el voto de calidad en algunas ocasiones. Incluso podría pensarse en si es conveniente continuar con el voto de calidad en pleno. Hay otras soluciones, ahí ya no tengo mi opinión muy clara. La solución, por ejemplo, es que para declarar la inconstitucionalidad de una norma, pues sea necesaria la mayoría de votos. Y cuando hay empate, pues eso significa que se desestima el recurso. Bueno, no se ha obtenido mayoría. No es mala solución. Indubio, habrá mayor caso de duda que un empate a favor del legislador. Como indubio, a mi juicio, cuando se trata de juzgar una sentencia del Tribunal Supremo en un recurso de amparo, a favor del Tribunal Supremo. Solo el Tribunal, y a veces no lo ha hecho siempre, debe imponer su interpretación constitucional de la ley cuando la interpretación de la ley realizada por el Tribunal Supremo sea indudablemente inconstitucional. Cuando no sea indudablemente constitucional, indubio a favor del Tribunal Supremo, una especie de autocontención. Después ha habido decisiones del Tribunal que yo creo que no han contribuido, a mi juicio, a asentar nuestro sistema. Creo que mi deber de lealtad con una institución a la que he servido durante 9 años no me impide, al contrario, me obliga como constitucionalista a señalar algunas críticas a decisiones recientes del Tribunal, que a mi juicio han venido a alterar nuestro sistema de justicia constitucional. Me refiero a las sentencias producidas acerca de la prevalencia, de la aplicación por los jueces ordinarios de la Constitución para inaplicar la ley autonómica y a la sentencia producida sobre las normas fiscales forales o forales fiscales vascas. No puedo extenderme en esta, pero creo que han ocasionado una distorsión del modelo bastante fuerte. Respecto de las primeras, es cierto que la cláusula de prevalencia no venía siendo utilizada y es cierto que posiblemente se puede utilizar más de lo que no se utilizaba antes, pero para resolver contradicciones entre la legislación básica y la legislación autonómica, cuando la legislación autonómica ha reproducido, la ley repetida, ha reproducido literalmente la legislación básica, por tanto, por completitud de la norma, pero no por tener competencias, y ha cambiado después la legislación básica. Ese precepto ha quedado obsoleto. Obviamente, ahí se puede aplicar la prevalencia. O cuando, sobre la norma básica, ha habido una interpretación del Tribunal Constitucional relativamente reciente, porque la doctrina del Tribunal puede ir cambiando, no digamos, en asuntos de legislación básica, y hay un acto claro, como el derecho comunitario. En ese caso, lo que se limita el juez ordinario es a inaplicar una norma, porque constitucionalmente ya se ha dicho lo que se ha dicho, se inaplica la autonómica. En lo demás, como se ha extendido la doctrina del Tribunal, cualquier supuesto me parece muy contraria a nuestro sistema de justicia constitucional, porque si no se dan ninguno de esos dos supuestos, la jurisdicción ordinaria tiene que realizar un enjuiciamiento sobre la competencia. Y eso yo creo que solamente lo tiene que hacer el Tribunal Constitucional, sobre la competencia de la legislación básica del Estado. Eso yo creo que debe hacer el Tribunal Constitucional, porque si no, nuestro sistema, que no tiene los anclajes del sistema norteamericano de jurisdicción difusa, puede estropearse bastante. Y la otra, pues aparte de una sentencia interpretativa que hace decir a la norma lo contrario de lo que dice, la norma dice se excluye del conocimiento de la jurisdicción ordinaria las normas forales fiscales vascas. Y aquí la norma dice no se excluye. Bueno, realmente es sorprendente. Es que además
a mi juicio ha enfocado mal el problema. El problema es un problema de fuerza de ley o de rango de este tipo de reglamentos que pueden considerarse quizá el único caso de reglamentos autónomos o independientes de nuestro ordenamiento, y haber delimitado mucho mejor cuáles son esos y haber dado una solución distinta que la que se ha dado, que simplemente dicta una sentencia interpretativa que, aunque aparentemente no elimina la competencia de los tribunales ordinarios establecida en el artículo 106 de la Constitución para juzgar normas reglamentarias, pues realmente casi la elimina, pues no sería largo de decir. Máxime cuando el tribunal dice, no, son normas reglamentarias, no son reglamentos ejecutivos, pero tampoco son reglamentos autónomos. Pero no se contradice la regulación constitucional del recurso de inconstitucionalidad. ¿Por qué no le llamamos recurso de inconstitucionalidad? Magnífico. Ni la cuestión, ¿por qué no le llamamos cuestión de inconstitucionalidad? Maravilloso. Ese nominalismo yo no lo había visto desde los tiempos donde se discutía contra los nominalistas por los universalistas en la Baja Edad Media. ¿Entiendes? Y alguna otra cosa, y ya voy terminando. Cómo examinar con más rigor la admisión de los amparos. Yo he sido muy partidario de la última reforma del amparo, pero siempre que se administre bien. Pasa que se está administrando de manera, me duele decirlo, que en muchos casos se está conduciendo a la pura arbitrariedad o lotería. Y eso, a mi juicio, no es bueno para el tribunal ni para su legitimación ante los ciudadanos. Podía hablar de otras cosas ya más secundarias, mejor redacción de las sentencias, de forma más clara, más concisa, pero en fin, eso ya serían cuestiones menores. Resumiendo, pese a esos defectos y a esas reformas que yo creo que serían muy convenientes, no sé si estrictamente necesarias, yo no veo peligrar mucho el futuro de nuestra justicia constitucional en España, siempre que no peligre el futuro de nuestro Estado constitucional democrático, y nada más. Muy bien. Muchísimas gracias. Ramón. Muchas gracias. Bueno, ante todo me sumo a la bienvenida con que recibimos a Manolo Aragón aquí. Y yo con vosotros. Verdaderamente siempre es un placer escucharle y estar con él. Por supuesto, desde una perspectiva complementaria a lo que él ha dicho, seguramente el interrogante mayor que suscita la supervivencia de nuestro Tribunal Constitucional sea la supremacía sobre la Constitución del derecho europeo. Porque en la medida en que la Constitución pueda ser considerada una norma desplazable frente a cualquier otra disposición, no importa del rango que sea, del derecho europeo, quiebra uno de los principios básicos sobre los que se asienta la justicia constitucional, que es la supremacía absoluta de la Constitución. Hay cuestiones aquí, la más de interesantes. Por ejemplo, sabemos, lo decía Encerría ya en el año 80, que el Tribunal Constitucional ostenta el monopolio de rechazo de las leyes, y en eso radicaba su carácter más distintivo con respecto a los demás órganos de carácter jurisdiccional, porque el privilegio jurisdiccional de la ley evidenciaba, por decirlo así, la misma necesidad de que solo un órgano especial, una aristocracia, pudiera ocuparse de la colisión normativa entre la voluntad del pueblo expresada por el Parlamento y la voluntad de la Constitución como reflejo de la del poder constituyente. Pero es que resulta que en la actualidad el tribunal sigue ostentando el monopolio del rechazo, pero ya no el monopolio de la inaplicabilidad de la ley, puesto que ya no solamente en relación con las leyes preconstitucionales, que eso siempre ha ocurrido, sino en relación con las leyes que sean contradictorias con los tratados internacionales o con el derecho europeo. Está claro que los órganos jurisdiccionales, los órganos del Poder Judicial,
están en la obligación de inaplicar la ley, hasta el punto de que si eso no fuera así, podría contravenirse un derecho fundamental. Naturalmente, el avance expansivo del derecho europeo, que penetra en todos los campos del ordenamiento y que además, desde una visión funcionalista de las competencias de la Unión Europea, permite aventurar que esa expansión va a resultar de carácter ilimitado, pues plantea la cuestión de hasta qué punto el Tribunal Constitucional tiene que redefinir su papel o incluso plantearse su misma supervivencia. ¿Podría hacer el Tribunal Constitucional el papel que hacen los demás órganos judiciales como órganos de aplicación del derecho europeo? Esa sería la cuestión, ¿no? Sin duda, en principio, el Tribunal, como bien sabéis, ha tratado de deslindar la esfera de la comunitariedad de la esfera de la constitucionalidad, ya desde sus orígenes, al menos de los años que yo recuerdo ahora mismo, los años 90 o 91, ¿no? De sentencias muy importantes de esa época, ¿no? De tal manera que, en principio, el Tribunal Constitucional no hace una función nomofiláctica de los tratados ni del derecho comunitario europeo, porque esa función, en la medida en que afecta a la selección del derecho aplicable al caso concreto, entra de lleno en el ámbito de exclusividad de la jurisdicción. Por lo tanto, son los tribunales ordinarios los que tienen que plantearse ese tipo de antinomias, no el Tribunal Constitucional. Lo ha repetido insistentemente. Y lo sigue haciendo, es decir, hasta las últimas sentencias sobre estas cuestiones lo sigue haciendo, ¿no? Ahora bien, la colisión de los tratados o del derecho europeo con el derecho interno puede conllevar infracciones de derechos fundamentales tutelables en vía de amparo, tutela judicial efectiva, principio de legalidad penal, el derecho a un proceso con todas las garantías, etcétera, ¿no? Si ese derecho interno se opone al derecho de la Unión Europea y no se inaplica por el juzgador nacional, tenemos un caso típico de recurso de amparo que ha sido visto desde muchas perspectivas por el Tribunal Constitucional. Además, cada vez que el Tribunal Constitucional, dentro de la ratio decidendi de sus decisiones, de sus sentencias, ha de examinar una colisión entre el derecho europeo y el derecho interno, está obligado a plantear cuestión de prejudicialidad. Así lo ha hecho, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué duda cabe de que la justicia europea influye necesariamente sobre problemas de colisión normativa en el interior de los ordenamientos de los Estados miembros, ¿no? También puede suceder algo similar si un órgano judicial deja de aplicar una ley interna por considerarla contraria al derecho europeo sin haber planteado cuestión prejudicial ni existir al respecto una duda objetiva, clara y terminante sobre esa supuesta contradicción, ¿no? O sea que realmente nos encontramos con una situación muy novedosa, porque la separación de esferas, que en un principio parecía tan radical, digamos que con el decurso de las relaciones jurídicas, la expansión del propio derecho comunitario desde el punto de vista material, va haciendo que cada vez más el Tribunal Constitucional asimile su papel al de defensa de la primacía del derecho europeo y, por tanto, se puede devenir, de una manera parecida a la que realizan los órganos judiciales, puede devenir un órgano de tutela del derecho comunitario y, por tanto, de su primacía, ¿no? Realmente, si esto es así, si esto va avanzando, ¿qué papel le queda, si es un papel residual, al Tribunal Constitucional?
porque los jueces ordinarios, esto es otra cosa que tenemos que tener presente, no son ya los jueces de 1978 a los que había que educar o reeducar. Y esa educación es obra del Tribunal Constitucional, que ha hecho una labor inmensa, empezando por la revitalización del derecho procesal hasta convertirlo en un elemento central del Estado de Derecho. Entonces ahora los jueces ordinarios son sujetos activos en la defensa de la Constitución, al menos de una manera muy superior a como ocurría hace casi 40 años, ¿no? Y muy especialmente esto en el campo de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución. ¿Hace esto posible decir que la función pedagógica del Tribunal Constitucional debe darse ya por concluida, o que al menos el recurso de amparo debe reducirse cada vez más a su dimensión doctrinal o objetiva? Yo concuerdo con lo que decía antes el profesor Aragón. A mí nunca fui partidario de la reforma del año 2007, ¿no? Pero bueno, la situación actual obliga a plantearse si el Tribunal Constitucional en materia de tutela de derechos fundamentales debe reducirse a una función casacional. Ahora bien, función casacional hasta cierto punto, porque aquí entramos en competencia con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Qué significa exactamente desde el punto de vista constitucional la aprobación y la consideración como derecho primario de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea? ¿Hasta qué punto la vía del artículo 10.2 nos obliga a introducir un elemento de revisión constitucional permanente como consecuencia de la jurisprudencia constante, tanto del Tribunal Europeo como del Tribunal de Justicia, ¿no? O sea que realmente ahí hay motivos de perplejidad y de interrogación. En definitiva, esto ocurre con todos los Estados miembros, no solamente de la Unión Europea, sino del propio Consejo de Europa, ¿no? La apertura de los ordenamientos hacia sistemas normativos internacionales y supranacionales afecta a la continuidad del Tribunal Constitucional, afecta a la indefinición a la redefinición de su papel institucional. ¿En qué quedaría el Tribunal Constitucional? ¿Trasladaremos la mayor parte de las competencias a una sala del Tribunal Supremo? ¿O es necesario continuar con un órgano que es el titular de una jurisdicción especial fuera del Poder Judicial, en nuestro país, en otros no, fuera del Poder Judicial? Es decir, son preguntas que están ahí, ¿no? Podemos decir, ha cumplido ya su función, su misión, ha reeducado a la judicatura, la ha puesto en condiciones de aplicar el derecho desde una perspectiva primero constitucional y ahora supranacional o internacional, ¿no? O al menos le queda esa función que está desarrollando el Tribunal Constitucional alemán de vigilar, porque los derechos y las libertades proclamadas en la ley fundamental no se ven oscurecidas por el papel cada vez más determinante de la Unión Europea. Esa es la cuestión, ¿no? Si el Tribunal Constitucional español puede seguir en esa línea con la finalidad de que en el proceso de integración europea no se eliminen los espacios de libertad conquistados para el ciudadano dentro del Estado nacional, de manera que no se desnaturalice la esencia del Estado constitucional europeo, ¿no? Que no es únicamente el Estado de un mercado único, sino que es un poder público que, si quiere suceder al Estado nacional, debe ser una suma de democracia, derechos fundamentales, Estado social. Es decir, nos vamos a sustituir el Estado nacional por otra construcción que empiece desde cero, ¿no? Y que haga que el papel de los juristas sea nuevamente la lucha por nuevos espacios a este respecto, ¿no? Nada más. Gracias, Ramón. Paloma. Gracias, lo primero, por invitarme a compartir este espacio con el profesor Aragón y con el profesor Punset. Aunque tengo que ser sincera y reconocer que en un primer momento fui reacia a participar en este acto, porque entiendo que cualquier propuesta medianamente seria sobre el futuro del Tribunal Constitucional, que es de lo que yo voy a hablar,
pasa por conocer la institución por dentro, y no es mi caso. Luego puse en marcha mi capacidad de autoengaño y pensé que quizás ver el Tribunal Constitucional desde la distancia me iba a permitir ofrecer aquí un enfoque diferente, pero oídas las intervenciones he vuelto a la cruda realidad y pienso que ya poco más me queda por añadir y me sumo a lo que ya aquí se ha dicho, ¿no? En cualquier caso, quizás antes de entrar en propuestas concretas, yo creo que es necesario abordar una serie de cuestiones previas en las que voy a centrarme y que pueden marcar, creo, luego el camino a seguir. En concreto, voy a tocar dos cuestiones. En primer lugar, yo pienso que el Constitucional, vaya donde vaya, creo que primero tiene que recuperar la estima, la consideración, no sé cómo decirlo, el crédito, el prestigio que en parte últimamente ha perdido. Y en segundo lugar, creo que el Tribunal Constitucional tiene que reforzar su identidad. En cuanto a la primera, como digo, el Tribunal Constitucional, yo creo, tengo la percepción, y por lo que he escuchado, no creo que equivocada, que en los últimos años ha perdido parte del crédito, del prestigio, de la consideración que tenía, como por otra parte, desgraciadamente, le ha ocurrido a muchas otras instituciones. Y yo creo que tiene que volver a recuperar ese pulso y esa consideración. Sin descartar que haya habido campañas de desprestigio interesadas, yo creo que fundamentalmente son dos las causas de esa pérdida de estima. En primer lugar, yo creo que el Tribunal Constitucional ahora es visto, y el profesor Aragón lo ponía de manifiesto, como un órgano político y no como un órgano jurídico. Y en segundo lugar, creo que también el Tribunal Constitucional ahora es visto como un órgano del Estado central y no del Estado total. Respecto de la primera cuestión, el Tribunal Constitucional es visto como un órgano político y no como un órgano jurídico. Yo creo que son varios, mejor dicho, los factores que han podido contribuir en ello. En primer lugar, la judicialización de la política, y en eso, obviamente, el Tribunal Constitucional no ha tenido ninguna culpa. En segundo lugar, lo apuntaba el profesor Aragón, la puesta en práctica del sistema de elección de magistrados del Tribunal Constitucional. Él mismo ha recordado, y entre nosotros Miguel Presno también lo puso de manifiesto hace tiempo, que la exigencia de mayorías cualificadas en el Congreso y en el Senado para proponer a los candidatos a magistrado al Tribunal Constitucional, pues se distorsiona claramente cuando los puestos a cubrir se reparten por cuotas entre los partidos políticos. Al contrario, esas mayorías cualificadas lo que deben de forzar es a lograr un consenso en torno a los mejores candidatos, en atención a su currículum y en atención a lo que manifiesten en unas comparecencias parlamentarias que, a mi juicio, debieran de ser mucho más incisivas y no convertirse, como ahora, en un acto de mero trámite. Yo creo que si en el futuro eso se hiciera así, por las buenas, quiero decir, convenciendo a los partidos o vía reforma constitucional, no sé cuál de las dos cosas es más complicada, pero si en el futuro las cosas se hicieran como se debiera, yo creo que eso contribuiría a subrayar la valía de los magistrados del Constitucional y de sus decisiones futuras, e impediría que entraran en el Tribunal Constitucional ya con una etiqueta que nos lleva a conocer a priori quién va a apoyar la posición mayoritaria y quién va a acabar siempre formulando los votos particulares. Un tercer factor que creo que también ha podido llevar a esa impresión de politización por parte del Tribunal Constitucional, creo que es, y aquí sí que el Tribunal Constitucional ya tiene su cierto grado de responsabilidad, es que el Tribunal Constitucional muchas veces ha invadido espacios ajenos a su función jurisdiccional. Pero si me permitís, sobre esta cuestión volveré más adelante. Un segundo elemento había indicado que ha podido llevar a ese descrédito en los últimos años del Constitucional, como antes apuntaba, es también su consideración como órgano del Estado central y no como órgano del Estado total. Yo creo que ello se debe, por una parte,
al elevadísimo número de sentencias del Tribunal Constitucional que desestiman las pretensiones competenciales de las comunidades autónomas. Yo creo que con un dato objetivo, las estadísticas de los últimos años en la mano, sorprende las pocas sentencias que en ese ámbito dan la razón a las comunidades autónomas. Y por otro lado, también influye en esa percepción de que es un órgano del Estado central la interpretación que ha efectuado de categorías claves para el Estado autonómico. Imagino que a todos nos viene a la cabeza la categoría de lo básico, que también ha salido aquí a colación. Yo creo que en el futuro el Tribunal Constitucional debe ser consciente de que no solo es garante de la Constitución, sino que es garante también del bloque constitucional del que los estatutos de autonomía forman parte, y así puede conseguir que una de las partes del todo, las comunidades autónomas, lo vean como un órgano de ese todo y no como un órgano de la otra parte, y que pueda cumplir en definitiva la función pacificadora que creo que el profesor Aragón, si no recuerdo mal, asignaba al Tribunal Constitucional en este ámbito de las relaciones entre Estado y comunidades autónomas. Por tanto, recapitulando este primer bloque de cuestiones, en mi opinión el Tribunal Constitucional debería despolitizarse y subrayar que es un órgano jurídico del Estado total. Creo que ello podría ayudar a recobrar ese crédito que tengo la percepción de que en parte ha perdido. Pero como antes apuntaba, también me parece que el Tribunal Constitucional tiene que reforzar o tiene que potenciar su identidad como órgano jurisdiccional, porque en los últimos años el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los tribunales ordinarios, de los que se habla menos, le han ido comiendo terreno. En mi opinión, la sentencia del Tribunal Constitucional que resuelve el asunto Meloni puso de manifiesto que, en contra de lo que nos había vendido, el Tribunal Constitucional, llegado el momento, no está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias respecto del derecho de la Unión Europea. Por eso yo creo que en el futuro sería bueno que el Constitucional cambiara su posición respecto del derecho de la Unión Europea. Por una parte, cuando el derecho de la Unión contradice la Constitución, creo que el Constitucional no le debe temblar el pulso y debe ser lo que es, garante de la supremacía de la Constitución. Pero por otra parte también pienso, y en eso quizás con el profesor Punset no estemos tan de acuerdo, en que en aquellos casos en el que el derecho de la Unión Europea es respetuoso con la Constitución, el Tribunal Constitucional creo que no debe ser reacio a integrar el derecho de la Unión en el bloque constitucional, porque me parece que solamente de ese contacto con el derecho de la Unión como objeto, como parámetro de enjuiciamiento, el Tribunal Constitucional puede asegurar esa interlocución tan necesaria con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que hasta el momento quedaba en manos, a mi juicio indebidamente, de los tribunales ordinarios. Y precisamente esos tribunales ordinarios también creo que han recortado las funciones y las competencias del Tribunal Constitucional, como se ha puesto de manifiesto, tanto como defensor de los derechos fundamentales como órgano de control de la ley. Con la objetivación del amparo, los tribunales ordinarios son los que dispensan el control normal y muchas veces único de los derechos. Yo creo que no estaría de más, y en eso tampoco soy original, porque hay muchos compañeros que lo defienden, introducir una leve modificación futura en el recurso de amparo y permitir que el Tribunal Constitucional vuelva a conocer aquellos casos de lesiones graves de los derechos fundamentales, aunque el asunto no tenga trascendencia constitucional. Creo que ese mínimo cambio no echaría por tierra las bondades y las ventajas que ha introducido la objetivación del amparo. Estoy pensando en la reducción de la sobrecarga de trabajo del tribunal y la consiguiente reducción del plazo de resolución de asuntos, pero que sería más acorde con la naturaleza constitucional del amparo. Pero claro, los tribunales ordinarios también tienen un gran peso en el control de la ley. Por una parte, como antes recordaba el profesor Punset, porque pueden inaplicar las leyes contrarias al derecho internacional o al derecho supranacional, pero también porque al corresponderles la interpretación de la ley y ser los únicos legitimados para plantear la cuestión de inconstitucionalidad sin que su negativa sea objeto de recurso, se convierte en un filtro muy serio al monopolio de rechazo del Tribunal Constitucional.
Por eso también pienso que quizás sería bueno en el futuro reflexionar sobre la posición de las partes en el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad y su conexión con el derecho a la tutela judicial efectiva. Es cierto que esa reflexión, pues el Tribunal Constitucional ya la ha iniciado, aunque no la ha resuelto del todo al hilo de un asunto muy puntual que son las leyes singulares, pero quizás se debiera abundar en ese sentido e ir más allá de ese ámbito, ¿no? Recapitulando, creo que el Tribunal Constitucional debe, como decía, reforzar su identidad, reclamando las funciones que ha perdido a quien se las ha quitado. En lo que no estoy de acuerdo es en que el Tribunal Constitucional intente recobrar protagonismo a costa, como antes adelantaba, de invadir espacios que son ajenos a su función jurisdiccional. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando suplanta al legislador, como decía el profesor Aragón, dictando sentencias interpretativas forzadísimas que acaban haciendo decir a la ley lo que la ley no dice, o como cuando suplanta al Gobierno, se me viene a la cabeza, aunque el propio Constitucional lo ha descartado, la conexión entre ejecución de sentencias y artículo 155 de la Constitución, o como cuando suplanta incluso al propio constituyente, haciendo decir a la Constitución lo que no dice e impidiendo que el legislador pueda decir lo que la Constitución le permite, a lo mejor por la vía de una interpretación tremendamente expansiva del 10.2, como sugería el profesor Punset. En conclusión, creo que el Tribunal Constitucional debe despolitizarse y debe reclamar para sí sus funciones propias, ser garante de la Constitución y del bloque constitucional, llevar el peso del control de la ley y corresponderle la protección de los derechos fundamentales frente a lesiones graves. Sobre esa base yo creo que luego ya se pueden formular propuestas mucho más concretas. Gracias y perdonar porque quizás he puesto sobre la mesa demasiados asuntos, he resuelto pocos, pero quiero abusar de la presencia del profesor Aragón y conocer su opinión sobre temas que a mí también me interesan mucho. Muchas gracias. Cuando tú me des la palabra, yo voy a hacer una pequeña recapitulación y voy a poner sobre la mesa algunas de las cuestiones que habéis planteado y alguna que a mí se me ocurre también y espero que me permitáis, yo como exletrado de la casa me sigue tocando la fibra sensible el hablar del tribunal, ¿no? Bueno, yo creo que todas vuestras intervenciones lo que han puesto de manifiesto es un cierto desgaste de la jurisdicción constitucional, ¿no? Un desgaste lógico y que han vivido otras jurisdicciones constitucionales con una historia mucho más larga. Yo creo que también a la institución hay que verla dentro de su marco temporal, ¿no? La Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica ha vivido momentos muy oscuros y también momentos especialmente brillantes y ha sido capaz de superar muchas de sus crisis a lo largo de su historia. El propio Tribunal Constitucional Federal alemán ha tenido también sus momentos, no atraviesa por el mejor precisamente, pero ha también sido capaz de reinventarse con el paso del tiempo, lo cual está muy condicionado por quién compone en cada momento, ¿no? Por el perfil personal de los que componen el tribunal en cada momento. Ha habido tribunales que han sido capaces de afrontar y de superar problemas gravísimos. Don Manuel ha vivido uno de ellos, ¿no? Y ha habido otras ocasiones en las que el tribunal ha naufragado y se ha ahogado a veces en su propia rutina, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí es cierto que hoy el tribunal vive una crisis de autoridad y de respetabilidad, en parte provocada por el contexto y el medio ambiente, la ecología política que le rodea y mediática sobre todo, que ha proyectado mucha presión sobre la institución, pero en parte también porque no siempre el tribunal ha sabido gestionar muchas de esas tormentas políticas. Por otra parte, yo, por ejemplo, sugiero la reflexión sobre ¿son necesarios cambios estructurales o cambios sustanciales en el diseño constitucional, incluso legal, de la justicia constitucional? Por ejemplo,
Manuel ponía sobre la mesa cambios estructurales importantes y que en el caso de la institución de la justicia constitucional tiene mucho que ver además con la sustancia de la propia institución. Es decir, el cómo y quién elige los magistrados no es una cuestión baladí, no es solo un mecanismo de reclutamiento sujeto al criterio de meritocracia, tiene mucho más valor. Yo creo que también habéis puesto de manifiesto algo que ha ido desgastando la institución, en el sentido de que yo nunca he dejado de tener la sensación de que el tribunal ha pasado de desempeñar el papel de garante de la supremacía de la Constitución a ser el garante de una forma de interpretar constitucionalmente conforme la ley, ¿no? Y por lo tanto ocupar ese espacio que le debía corresponder a la jurisdicción ordinaria, en particular al Tribunal Supremo, y por lo tanto jugar con ese criterio, ¿no?, de la evidencia, ¿no? Yo, salvo que sea inconstitucional icto oculi, como decía el tribunal en los años 80, que sea evidente la lesión, una interpretación evidentemente contraria a la letra de la Constitución, es el juez ordinario el que decide cómo interpretar la ley. Y ese cambio de papel, ¿no?, de no solo ser garante de la supremacía de la Constitución, sino incluso sacrificar ese papel para asumir el papel de garante de una manera determinada de interpretar la ley conforme a la Constitución, yo creo que ha ahondado en ese desgaste y por lo tanto ha llevado también a lo mejor a un cierto abuso de la sentencia interpretativa, ¿no? Y no solo de la interpretativa de rechazo, ¿no?, sino en aquella en la que se dice cómo hay que interpretar el texto de la ley. Y curiosamente eso ha llevado a que hay un momento en el que yo creo que se podía dar por superado el viejo debate sobre si efectivamente la justicia constitucional es un poder contramayoritario. Yo creo que la justicia constitucional es efectivamente un elemento del proceso de formación de la voluntad general, ¿no?, que en unos momentos se activa y en otros no, pero que está ahí y que por lo tanto no actúa como un poder contramayoritario, sino como un poder que está inserto en el proceso de formación y de decisión de la voluntad también mayoritaria y de la voluntad general, ¿no? Eso en el plano del control de la ley, pero también en el plano del recurso de amparo, de la protección de derechos fundamentales. Yo creo que habéis puesto también sobre la mesa alguna cuestión que pone de manifiesto la fatiga, ¿no?, del tribunal. Yo creo que todos los que hemos vivido además el tribunal desde dentro, ¿no?, cada cual en su sitio, ha vivido la presión del amparo, ¿no?, la presión del amparo que en ocasiones ha llevado a que el tribunal no haya decidido correctamente asuntos o incluso equivocadamente los haya admitido a trámite o inadmitido, pero por la propia presión del número. Es decir, cuando entran 14.000 asuntos de media al año y con los medios que tiene el tribunal, pero cualquier otro tribunal es muy difícil garantizar el acierto. Lo es en cualquier caso, pero con esa presión material, con esa masa crítica, es prácticamente imposible. Por lo tanto, bienvenido cualquier criterio que ayude a objetivar el amparo y probablemente a colocar cada jurisdicción en su sitio. La jurisdicción ordinaria dispensando el amparo para el caso concreto, resolviendo el caso concreto y por lo tanto prestando esa salvaguarda en el caso concreto por supuesto, de una lesión hipotética de un derecho fundamental, y el Tribunal Constitucional como el tribunal que sienta cátedra, ¿no?, que crea doctrina, que construye materialmente el contenido de los derechos fundamentales. Cuestión que también es debatible desde el punto de vista dogmático, ¿no?, si eso debe ser así, pero bueno, podría ser un reparto de papeles que funcionase. Pero la verdad es que la reforma del 2007 no ha servido para eso, ¿no? Y yo creo que el tribunal en cierto modo ha introducido más oscuridad ahora en el acceso al amparo constitucional que el de antes y que no ha ayudado, ¿no?, a clarificar el papel entre el amparo ordinario y el amparo constitucional y por tanto entre ambas jurisdicciones. Y probablemente esas voces que a veces reclaman que desaparezcan los tribunales constitucionales porque esa función la pueden ejercer los tribunales supremos, están pensando más en la garantía, en los amparos, en la garantía de derechos individuales que no en otro tipo de funciones. Yo ya os adelanto que soy frontalmente contrario a esa idea. Es
decir, yo creo que hay un elemento institucional de equilibrio del mecanismo complejo y muy delicado de los sistemas constitucionales que impiden y que no aconsejan que sea el Tribunal Supremo, como cierre del sistema de la jurisdicción ordinaria, el que asuma esas funciones, desde luego de control de la ley de ninguna manera, ¿no? Y termino también, Paloma lo ha mencionado, yo creo que lo teníamos todos en la cabeza, ¿no? Otro asunto que creo que ha abierto otra perspectiva, latente siempre, pero no de una forma tan, y perdonad por la exageración en la expresión, dramática, que es el caso Meloni. El asunto Meloni, es cierto que el tribunal ahí mantenía una doctrina sobre el artículo 24 muy discutible, ¿no? Y esa especie de efecto extraterritorial que se le daba al 24 con un apoyo bueno, muy débil, ¿no?, en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no?, condenando a Italia por los juicios de rebeldía, pero lo que no deja de ser preocupante es un Tribunal de Justicia de la Unión Europea que le dice a nuestro tribunal y manda un aviso, ¿no?, a todos, ¿no?, y de hecho el Tribunal Constitucional Federal Alemán reacciona en un sentido distinto, una sentencia posterior en un caso parecido, ¿no? Y manda el aviso de que, mire, y perdonar por lo coloquial de la expresión, me da igual el estándar de garantía que tenga usted en su Constitución, porque aquí el estándar de garantía que usted debe aplicar es el que digo yo, ¿no?, y es el que creo yo que está en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y el Tribunal Constitucional Español se pliega a ese criterio, ¿no? Es decir, corrige esa jurisprudencia muy discutible, pero se pliega a ese criterio, cosa que, por ejemplo, si no estoy equivocado, no hizo el Tribunal Constitucional Federal Alemán, ¿no? Dijo, oiga, no, bueno, esto será el estándar europeo, pero desde luego no es el alemán, ¿no? Y máxime cuando además el estándar nacional es más garante que el estándar europeo. Por lo tanto, yo no voy a reducir el nivel de garantía. Pero claro, es verdad que la evolución de la Unión Europea, y con esto ya termino, como bien decía Ramón, ha generado un pequeño cataclismo, ¿no?, dentro de nuestra concepción de la justicia constitucional, incluso en su corazón, que es en el control de la ley. Porque es verdad que ese mecanismo europeo, eso que ahora en Hispanoamérica es verdad que mutatis mutandis denominan lo del control de convencionalidad, ¿no?, ha permitido que la jurisdicción ordinaria asuma un papel de control de la constitucionalidad y convencionalidad europea de la ley, que ya no se queda solo en ese control obligado, como lo impone la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que tenía un valladar infranqueable, que era, en el momento en que la duda se afirme, usted tiene que elevarlo al Tribunal Constitucional porque es el único que puede ejercer ese monopolio de rechazo, pero que ahora tienen una gran excusa. Digo, no, mire, es que yo no le voy a plantear la cuestión de inconstitucionalidad, simplemente la inaplico porque entiendo que es contraria al derecho de la Unión y le doy preferencia a la aplicación del derecho de la Unión, lo cual, bueno, parece que puenteando de esa manera a nuestra jurisdicción constitucional y a nuestro Tribunal Constitucional se queda en una posición francamente, al menos comprometida, ¿no?, comprometida e incómoda en todo este tema. Bueno, yo pongo estos asuntos en la mesa y abrimos el debate. Y hablamos, ¿no? Creo que me toca a mí. Sí. Bueno, realmente yo tengo un problema enorme, y es que se han suscitado una serie de asuntos que no ya en un seminario, necesitaríamos una tanda de seminarios, porque claro, el mayor riesgo que tiene tratar de estos asuntos es simplificarlos, y si yo no quisiera caer en él, son asuntos muy serios, y cabía esperar que efectivamente se iban a producir esas intervenciones, porque las dos personas que han intervenido son muy inteligentes, claro, han puesto dedos sobre las llagas muy claras, un poco dolorosas, así, claro que sí. Comencemos por el problema de la inaplicación de la ley por contradecir el derecho europeo. Me gusta más llamar ya el derecho europeo ya que el derecho comunitario, bueno, o si queremos derecho comunitario europeo. Suscitado todo. Ramón muy bien y con inteligencia, como es propio de él. Yo creo que primero tenemos que enfocar el asunto desde el punto de vista de un orden jurídico, de una realidad llamada Unión Europea u ordenamiento europeo,
del que forman parte tanto el ordenamiento federal, todavía no es un Estado federal, como los ordenamientos internos de los Estados. Todo ese magma, ese conjunto, eso diríamos el derecho europeo. Y si nos vamos a sus principios, a sus normas relativas a los derechos y a las competencias de los poderes, de lo que podríamos llamar derecho constitucional en Europa. No de Europa, en Europa. Algo me refería a ello en la primera parte de mi intervención. Claro que esa realidad, esa circunstancia obliga a reflexionar sobre las alteraciones que eso produce, el sistema clásico de justicia constitucional, que está enmarcada en sus consecuencias al interior de un solo Estado. Claro, y eso lo produce porque ya estamos insertos en una cosa parecida, que todavía no lo es, a una federación. Pero vamos, pero muy insertos. Eso quiere decir que ni el Tribunal Constitucional puede ser ajeno a todo eso, pero al mismo quiere decirse que todo eso no ha hecho desaparecer todavía una relativa autonomía constitucional de los Estados miembros, de ese conglomerado. Eso es un asunto muy importante y muy interesante. Yendo al grano ya. Que los jueces y tribunales ordinarios, como jueces que aplican el derecho comunitario y que de acuerdo con la doctrina del Tribunal de Justicia tengan que aplicar la prevalencia, la preferencia o la primacía del derecho comunitario sobre el derecho de cada Estado, incluido su derecho constitucional, y eso les faculte, incluso les obligue a inaplicar la ley interna contraria a eso, pues tiene necesariamente unas consecuencias, pero ha de ser adoptado eso con ciertos matices. En primer lugar, ese es de acuerdo con el derecho comunitario, eso solo pueden hacerlo cuando el acto es claro, es decir, cuando no hay dudas sobre el contenido y la interpretación del derecho comunitario respecto del caso que se plantea. Pero incluso ahí, ahora paso por gradación, pero incluso ahí hay que establecer ahora otro matiz, a mi juicio. Si ese derecho comunitario, aclarado suficientemente por el Tribunal de Justicia y por tanto que no ofrece duda su contenido, vulnerase no la estructura de la distribución competencial, porque de eso ya hemos abdicado. Hay que separar, por eso ahí en ese problema hay que separar muy bien los dos planos. El plano competencial y el plano de los derechos fundamentales. Por lo menos analíticamente. Después está muy interesante, pero en fin, vamos a ver. En el plano competencial, efectivamente, si el derecho comunitario ya tiene competencias para hacer una cosa que la Constitución la atribuye a las Cortes Generales, pues no hay nada, es claro. Si no, no tiene sentido, es que estamos incorporados a una organización supranacional. Nuestro Tribunal Constitucional, ¿y qué va a decir? Es decir, los jueces ordinarios evidentemente aplicarán el derecho comunitario. Todavía se puede plantear una duda. ¿Y si esa competencia no ha sido asumida regularmente por la Unión Europea? Tiene que cerrar los ojos el Tribunal Ordinario y aplicar incondicionadamente esa primacía comunitaria en el ámbito competencial, como una competencia no regularmente asumida. Yo creo que el Tribunal Ordinario no puede cerrar los ojos constitucionales internos ante ello, ni siquiera constitucionales comunitarios ante ello. Porque también el Tribunal Ordinario está obligado a defender el orden comunitario y al mismo tiempo el orden interno. Demos otro paso. No hay duda, no es un problema competencial y nos vamos a un problema de derechos fundamentales.
Si la norma comunitaria claramente vulnera derechos constitucionales garantizados por la Constitución interna, creo que el juez ordinario, aunque hubiese un acto claro, como mínimo ha de volver a plantear la cuestión prejudicial. Por una razón, porque el derecho comunitario no quiere, y así lo tiene afirmado en los tratados y en la jurisprudencia, que su sistema de derechos contradiga el común denominador de los derechos fundamentales de los Estados europeos. Justamente lo que viene en la Carta y lo que viene en las declaraciones de los tratados es a decir eso, que hay un común denominador. Por eso no es un desdoro para nuestra protección interna de los derechos fundamentales que se inaplique por el Tribunal Ordinario una ley contraria a la Carta, pongamos, de una ley interna de los derechos, siempre que ahí no hemos pasado de frontera, nos hemos recorrido por un territorio que tiene la misma Carta de Derechos. Por tanto, a mí eso no me plantea problemas teóricos de caimiento del Tribunal Constitucional, porque no se está modificando el nivel de protección. El Tribunal Constitucional tiene dicho, y yo creo que esa doctrina, creo porque yo me sigo viendo la jurisprudencia del Tribunal, cuando yo estaba allí no se había modificado y después yo me leo la sentencia, creo que no, que el 10.2 obliga siempre a la interpretación in bonus, nunca a la interpretación in peius. No, eso que no nos olvidemos. Claro. Porque la Constitución le garantiza a los ciudadanos, al margen del derecho comunitario o del derecho del Consejo de Europa, unos intereses protegidos, unos derechos protegidos, que pueden ser ampliados, pero no que pueden ser reducidos. Y quien decide sobre si reducen o no es el Tribunal Constitucional. Por tanto, no creo que tampoco los jueces y tribunales deban ciegamente olvidarse de nuestra Constitución de esa manera, si es que se olvidase. En relación con esto, yo soy crítico de la doctrina que desde el verano pasado, nada más que desde el verano pasado, es recientísima, ha adoptado el Tribunal Constitucional en cuanto al orden de preferencia del planteamiento de la cuestión prejudicial o de la cuestión de inconstitucionalidad por los jueces y tribunales ordinarios. Hasta el verano, es que es un asunto que a mí me ha preocupado siempre mucho porque ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Que es uno de los problemas serios que tenemos, ¿qué hacemos con nuestro Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión y nuestros tribunales ordinarios? Hasta ese momento, verano pasado, junio, pues la doctrina del tribunal, no explicitada, pero era lo seguido. Es que si un juez ordinario planteaba una cuestión de inconstitucionalidad y al mismo tiempo planteaba cuestión prejudicial, o decía, a resulta de lo que el tribunal decida, este tribunal ordinario, esta sala del tribunal, quizás se plantee la cuestión prejudicial. El tribunal resolvía la cuestión de inconstitucionalidad, porque entendía que él, que está dentro de ese sistema global de derecho europeo, está sujeto inmediatamente a nuestra propia Constitución. Resolvamos primero el problema de si es inconstitucional. Muerto perro, aquí se acabó la rabia, porque si es inconstitucional, usted no tiene por qué plantear cuestión prejudicial, porque la voy a anular. ¿Eso cambió? Yo creo que desacertadamente. Ahora el tribunal ha establecido una doctrina nueva que dice, si ha planteado cuestión prejudicial al mismo tiempo de cuestión de inconstitucional, o si dice que resulta, es probable que, primero que plantee la cuestión prejudicial. O sea, maravilloso. Abdicamos, es una abdicación
de su sometimiento a la Constitución, que a mí me ha parecido sorprendente, que no solamente a lo mejor se explica porque querían quitarse asuntos del medio, perdón, no quiero haber dicho esto. No se entiende. Entonces se está produciendo con bastante frecuencia ese tipo de inadmisiones por no cumplimiento de los requisitos procesales, en cuanto que, como decía, que tenía que plantear a ver si era aplicable o no, y si era aplicable o no se lo iba a decir al tribunal comunitario. Fantástico. Pues el tribunal inadmitía. Después podía volverse a plantear una vez que hubiera resuelto el tribunal comunitario, que el tribunal ya quedaba supeditado prácticamente a la decisión del Tribunal de Justicia. Pero es que es peor todavía, en algunos casos, se ha dado al menos en un caso, donde después de inadmitir por esa carencia de requisitos procesales del 35, ha entrado en el fondo y ha inadmitido por manifiestamente infundados asuntos que no eran ni mucho menos manifiestamente infundados, y asuntos en el que la contradicción con el derecho de la Unión era materialmente la misma que la posible contradicción problema tributario, con el artículo 31.1. Con lo cual, ahora, al contrario, por una parte es demasiado deferente, ahora al contrario, le ha prejuzgado al Tribunal de Justicia la cuestión. Claro que eso hay que volverlo a pensar un poquito y claro que sí, por supuesto, no me ofrece ninguna duda. Por eso, que el Tribunal Constitucional pueda quedar por todo eso reducido a una especie de garante de la primacía del derecho comunitario, yo creo que si las cosas se hacen bien no tiene por qué ser así, ni sería bueno para nuestro sistema, correcto, adecuado, pero que fuera así. Pero ahí hay enlazado otra cuestión que lo has planteado tú y lo ha planteado Paloma, y esa otra cuestión es: el Tribunal Constitucional debe tener en cuenta el derecho comunitario. Ahora iré a Meloni. Pues sí y no. Es decir, vamos a ver, el Tribunal Constitucional no puede cerrar los ojos a la existencia de que aquella doctrina que tú conoces, asuntos comunitarios, los asuntos de legalidad fuera de nuestra jurisdicción. Bueno, un momento, no seamos. No, primero, eso no se puede hacer porque es un sistema imbricado. Y usted tiene que plantearse la sintonía del derecho comunitario con nuestra Constitución. Y en ese sentido yo me encuentro más próximo a la construcción intelectual, no a todos los resultados, porque el Tribunal Constitucional Federal Alemán a veces ha sido demasiado prepotente, diciendo, ¿qué me da? Aquí yo soy el que decido si ese derecho comunitario se ha saltado, no con esa arrogancia, pero sí hay una especie de dique de contención que le obliga entonces, para poder utilizarlo, a examinar también el derecho comunitario. ¿Cómo puede permanecer completamente ajeno a un sistema del derecho en el que estamos, o a una idea de una constitución colectiva en cuanto a derechos, sobre todo, en la que estamos insertos? Su obligación no es solamente defender el derecho comunitario, sino defender la homogeneidad de ese derecho comunitario con nuestra Constitución en el ámbito de los derechos de los ciudadanos. No me ofrece ninguna duda. Hombre, eso es un poquito difícil, eso hay que armarse de valor, eso hay que tener una sólida preparación, magistrados y letrados seria, que ha existido en el tribunal en muchos momentos, para ir a esa labor, pero bueno, y vamos a Meloni. Yo, y no me he recatado de hacerlo, y no hice voto particular en algunas sentencias de la Sala Primera, a la que yo pertenecía, cuando se aplicó la doctrina aquella del valor absoluto, de lo que el tribunal entendía por determinado derecho procesal. Urbi et orbi. Yo he sido crítico siempre de esa doctrina, lo hice porque en determinadas circunstancias yo siempre he sido he sido poco partidario de hacer uso de los votos particulares en situaciones muy excepcionales, porque lo que me interesaba, y creo que a cualquier magistrado le interesa, es influir en la doctrina del Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional no se va para hacer votos particulares, no hay más remedio que hacerlos cuando uno piensa que el tribunal ha cometido algo con lo que uno no está
claramente de acuerdo, por razones teóricas, dogmáticas, no por razones políticas. Pero se va sobre todo a intentar mejorar la doctrina del tribunal. Y aquel asunto estaba enquistado, ¿sabéis? Muy enquistado. Y entonces eso dio lugar a un planteamiento de la cuestión prejudicial, la primera vez que el tribunal planteaba una cuestión prejudicial que tenía sus ventajas y sus inconvenientes. La ventaja que tenía es, bueno, que el Tribunal Constitucional entendía que a él también le afectaba el derecho de la Unión Europea. Claro, evidente. Su inconveniente es que si el Tribunal Constitucional aceptaba sin más, ahora diré, lo que surgiera, lo que se resolviera en esa cuestión prejudicial, el Tribunal Constitucional podía tener un problema. Eso es evidente, conocido, no hice voto en particular, pues fui de los que estuvieron por la cuestión prejudicial. Entre otras cosas porque a mí y a otros nos parecía que era el camino para que el tribunal modificase su doctrina, pero por su propio impulso, con ocasión de... Ya cuando se resolvió aquello, yo ya no estaba en el tribunal, y entonces el tribunal dictó la sentencia que dictó, de la que yo soy crítico. Porque el tribunal debía haber cambiado su doctrina, que fue el impulsor de ella, fue mi amigo, el penalista, que fue vicepresidente del tribunal. Sí, Tomás Vives. Tomás. Claro que tenía yo, creo que el tribunal se equivocó, pero tenía que haberlo hecho después de resolverse la cuestión prejudicial, diciendo, bueno, sin perjuicio de que la cuestión prejudicial, pero nosotros vamos a cambiar nuestra doctrina porque creemos que nuestra doctrina era errada, de acuerdo con nuestra propia Constitución. No por ser unos simples ejecutores de los dichos. Claro. Y yo me llevé un poquito de disgusto con la sentencia final sobre el asunto Meloni, porque ese asunto a mí me llevó mucho tiempo y mucho trabajo en el tribunal. Paloma, pero has planteado muchas más cosas, Ramón, pero bueno, pues no podemos estar aquí, no puedo yo todo, como atender a todo, porque han surgido muchas cosas y muy interesantes y muy serias y que no se pueden simplificar. Cosas como eso, a nosotros nos gustaría seguir hablando, fíjate, cuánto tiempo. Paloma ha puesto también sobre la mesa, bueno, no hay mesa sobre sobre espacio, estos sillones. Pues, aparte de que se ha referido también a ese asunto, claro, ha puesto otras cosas muy importantes de manifiesto. Primero yo quiero expresar un matiz, Paloma. He dicho repetidamente, el Tribunal Constitucional está politizado. Algunas veces da la impresión de que está corriendo un riesgo de politización. Yo no diría tajantemente que está politizado. Simplemente ese matiz. Ahora, riesgo, pero sobre todo por la apariencia de imparcialidad de las cuotas, no tanto por el resultado. Ramón ha estado en el tribunal y sabe, como yo dije al principio, que no necesariamente los magistrados propuestos descaradamente de ese modo del reparto por grupos políticos van a actuar en el tribunal después de acuerdo con esa sintonía y no digamos con esas supuestas que yo no tengo constancia de que nunca se hayan producido. Bueno, yo no se hubieran metido sobre 1000 personas, estaría bueno. Presiones personales. Pero la apariencia sí. Ahora ya sabemos lo que significa la apariencia en cuanto a la imparcialidad. Es una de las causas de abstención y recusación. La apariencia sí. Roma, cierto, es cierto. Y yo he expresado mi opinión sobre eso y no voy a repetirla, ya lo he dicho antes, incluso como no confío, a lo mejor ya es que soy muy viejo, en que por las buenas, vamos a decir así, y no por imperio de la Constitución, el asunto se arregle, pues por lo que me he hecho me deba la convicción de proponer, posiblemente sin éxito, pero proponer como desahogo intelectual una reforma del modo de designación de los magistrados. Que también ese riesgo se haya visto
reforzado, o sea, porque el tribunal ha invadido espacios que no le son propios. Yo lo vengo denunciando desde siempre, y estoy completamente de acuerdo también con lo que decía. Creo que el tribunal no está para anular lo que el legislador hace cuando eso es inconstitucional, no para sustituir al legislador, para eso está el legislador. El tribunal está para aplicar la Constitución, interpretar la Constitución, pero no para sustituir al Poder Constituyente, haciéndole decir a la Constitución lo que la Constitución nos dice. Y el tribunal ha hecho sentencias interpretativas, unas sobre las leyes, en determinados casos, algunas de ellas he concurrido yo, por tanto, no, en los que ese espacio sea sobrepasado. Y el tribunal ha hecho sentencias, en esas yo creo que no he concurrido, porque hubiera hecho voto particular, haciéndonos decir a la Constitución lo que la Constitución nos dice. Ese era el reto de la sentencia del Estatuto Mayor. Entonces, claro que eso tiene que ser muy cuidadoso. La Constitución tiene una vía de reforma. Refórmese, pero no refórmese a través de una interpretación manipulativa absolutamente del Tribunal Constitucional. Y la interpretación constitucional es una cosa muy compleja, todos lo sabemos, pero tiene unos límites. Porque si no tuviera límites, entonces el tribunal se acabó la división de poderes, no solamente entre el legislativo y jurisdiccional, sino entre constituyente y constituido. Bueno, entonces, y ahí sí que hay que llamar la atención, sin ninguna duda. En cuanto a la visión hacia afuera de que ha sido un tribunal más del Estado central que del Estado global o total, yo ya ahí no tengo tan claro, no defiendo, no intento defender posiciones propias, por Dios, intento abstraerme. De mis 9 años en el tribunal, me olvido la doctrina que se ha producido después, en este momento, después diré, que quizás se ha extendido demasiado el ámbito de lo básico. Pero por lo menos hablo de mi experiencia. Lo que ocurría es que, con mucha frecuencia, el tribunal tenía que declarar la inconstitucionalidad, a veces en conflicto de competencia, la inconstitucionalidad, la inaplicación, ¿no? La ineficacia de la legislación o de la norma autonómica, pues en conflicto de competencia puede ser un reglamento también, la norma autonómica, porque es que era muy repetida la infracción de la doctrina del tribunal que producían esas leyes y esas normas autonómicas. No porque el tribunal sea muy del Estado central, es decir, en la cantidad de veces en relación con las veces que decía que estaba bien, que el tribunal fallaba contra, digamos, comunidad autónoma, no denotaba, por lo menos a mi juicio, el que el tribunal fuera centralista, sino que es que las comunidades autónomas habían infringido la doctrina del tribunal, en que habían cometido muchas infracciones constitucionales, mediatas o inmediatas. Esa es mi opinión, o sea que el dato estadístico no me sirve. Que el tribunal pueda mostrarse por su doctrina no demasiado protector de la autonomía de las comunidades autónomas, también tengo mis dudas, incluso a veces se le ha tachado de lo contrario, también tengo mis dudas. Yo lo que creo es que eso es un problema que nuestro Estado autonómico debe resolver, porque el sistema de distribución de competencias que está apoyado mayoritariamente, muy mayoritariamente en televisión, base, desarrollo, es excesivamente complejo y a este tribunal y a cualquiera lo coloca en una tesitura cada vez más imposible de ser aprehensible por la razón. No sé quién decía, uno de nuestros amigos, creo que Juan Luis Requejo, decía que claro, que a veces la determinación de lo que es básico y no es básico es casi de derecho natural. Sí. Pero al mismo tiempo, como eso traspasa casi todo el orden competencial, pues tenía que decir el tribunal, y además es movible, no, lo básico tiene que ser según las circunstancias. Bueno, eso es un lío considerable.
Ahí viene una de las fuentes de nuestros problemas. A ver si un día aclaramos nuestro sistema de competencia, que no puede hacerse con lo complejo que es solo por la doctrina del tribunal, y entonces a lo mejor esas cosas no es que se resuelvan, nada se resuelve definitivamente, pero son menos problemáticas. Ese es el asunto, sin perjuicio de que yo he detectado en alguna jurisprudencia última que efectivamente quizá hay un excesivo, curioso, una excesiva expansión constitucional interpretativa de lo básico y sobre todo un retraimiento a favor de la jurisdicción ordinaria, de la definición de lo básico, que es lo que me ha preocupado en la sentencia sobre la prevalencia. Lo dije antes y lo repito ahora. El tribunal no puede abdicar de ello, porque se les dice, ustedes den por bueno, santo y amén, lo que diga lo básico, y no se pueden plantear ningún problema. Hombre, si usted cree que el problema es muy gordo, plantee una cuestión, pero por principio está usted apoderado. Cada vez que contradiga la legislación autonómica, la legislación básica, usted placa atrás. Eso sí que es un desapoderamiento de la autonomía política de las comunidades autónomas. Eso sí que es un desvalimiento. Claro, por ahí pues tenemos problemas. Yo amparo, y ya termino, pues me gustaría hablar de todas estas cosas, infinito. Primero porque pues, siempre, como sabéis vosotros, me han gustado intelectualmente, y segundo porque es que he estado 9 años pues, de ósicos trabajando mucho en esa casa. Vamos a ver, comencemos por lo primero. El nuevo amparo y su carácter aparentemente objetivado. Primero, aparentemente objetivado, no real, totalmente objetivado, porque, a mi entender, y así por lo menos mientras yo estuve en el tribunal, se hizo. La dimensión subjetiva no desaparece ni en la admisión, ojo, ni en la sentencia. Mejor dicho, no debe desaparecer. ¿Por qué? Porque solo si el tribunal entiende que ha habido posibilidad de infracción del derecho fundamental al límite, debe pasar a examinar si tiene especial trascendencia. Porque si al límite no hay, sin ninguna duda, esa infracción del derecho fundamental, ahí termina el asunto. Es decir, el amparo está para tutelar, también para tutelar. Y segundo, porque en la sentencia tiene efectos doctrinales, pero también efectos subjetivos. Otorga amparo al caso si la sentencia es estimatoria o de otorgamiento del amparo. No ha desaparecido del todo. El elemento subjetivo sigue siendo requisito necesario, pero no suficiente, pero sigue siendo requisito necesario. Pues se va a poder decir, bueno, pero al final el suficiente es el que hace el corte, especial trascendencia constitucional. Y ahí sí que creo yo que el tribunal tiene que ser muy cuidadoso. Ahora voy a la gravedad, a la especial gravedad. Tiene que ser muy cuidadoso porque, en primer lugar, no cortar por la infracción del derecho, que es lo que ha sucedido hasta hace un mes en casi todas las providencias del amparo, pese a tener la especial trascendencia perfectamente organizada, dispuesto, pero ahí no entraba, pero es rechazar el amparo, o sea, inadmitir, porque no hay, manifiestamente no se ve que se haya vulnerado el derecho. Hombre, manifiestamente no diga eso, porque yo he visto casos en que manifiestamente lo que se había vulnerado, o al menos había duda. Y como esto sí lo puedo develar, porque no es un secreto de deliberaciones, cuando yo estaba en el tribunal, como en la última etapa, a todos nos toca ser presidentes de sesión, pues somos los viejos, yo presidía en la sesión. Y entonces bastaba que uno de los 3 magistrados, aunque 2 no tuvieran duda ipso oculi de que no había vulneración del derecho, bastaba aunque uno la tuviera, uno,
para que se llevara el asunto a la sala. Y en la sala bastaba, a mi juicio, y así se hizo mientras yo estuve allí, en aquella sala, que hubiera un magistrado que siguiera mostrando con razones serias, si no tenía razones serias, pues fuera, que a su juicio podía haber infracción para que entonces el asunto no se admitiera por esa causa, no se inadmitiera por esa causa. Y había que pasar a ver si tenía o no especial relevancia constitucional. Y en cuanto a la relevancia constitucional, si un magistrado pensaba que, sí, que no tenía especial relevancia y dos que sí, se llevaba a la sala, admisión que se llevaba siempre en la última etapa. Y si en la sala subsistía la duda de que sí tenía especial relevancia, aunque la mayoría pensaran que no tenía, debería admitirse el amparo. En caso, siendo dos requisitos de admisión o dos causas de inadmisión de naturaleza realmente sustantiva, no era un vicio procesal. Aquí yo, en caso de duda, tenía que haber duda, debate, admisión del amparo. Solo cuando claramente no tenía especial trascendencia constitucional, solo cuando claramente no había vulneración del derecho, entonces inadmisión del amparo. Esa es mi interpretación sobre la reforma, la que yo creo que debe darse a la reforma. Después está el problema de la gravedad del perjuicio. El anteproyecto de la reforma incluía esa segunda pata alemana, digamos, incluía dos patas alemanas. Fue el gobierno el que, cuando lo convirtió en proyecto, eliminó esa segunda pata subjetiva de la muy especial gravedad. No gravedad, sino muy especial gravedad. Es cierto que en Alemania, que se mantiene, ha quedado reducida a su mínima expresión, porque como los amparos seguían acumulándose, porque ¿qué infracción de un derecho fundamental no es grave? Entonces se llegó a que fuera un problema existencial, que provocara un problema dramáticamente existencial. Y con todo, pues cada vez la están achicando más. El tribunal, cuando dictó la sentencia 155-2009, todavía no perdí la memoria, de 2009, en el fundamento jurídico segundo pusimos dos observaciones. Una primera, que estos supuestos no eran exhaustivos, que el tribunal podía en cualquier momento añadir, modificar en vista de la práctica. Y la última, el G del fundamento jurídico 2, que es también en casos de una especial incidencia general por razones económicas, políticas o sociales, el tribunal podía entender que se daba especial trascendencia. Ese fue el portillo que se dejó abierto para esos supuestos que el tribunal con mucho cuidado podía entender de muy especial gravedad, porque solamente con meter la pata alemana en la redacción originaria hubiera tenido que hacer el tribunal lo mismo que ha hecho el Tribunal Constitucional alemán, con aquella redacción originaria, dejarla reducida, porque si no el amparo se convierte el tribunal en un tribunal de amparo. Porque lo principal del amparo no es solo su dimensión objetiva, interpretativa, que tiene ahora prevalentemente, no, de ser el intérprete último de los derechos fundamentales, y eso se lo garantiza el amparo, y no debe nunca desaparecer, sino también tutelar los derechos a través del control que de esos derechos hace la jurisdicción ordinaria. Esto es lo que quizás no se ha entendido bien, no del nuevo amparo, sino de cómo debe aplicarse el nuevo amparo. El tribunal, en el fundamento jurídico 2, tiene dos apartados sobre eso. Uno, la manifiesta desobediencia de un tribunal, la insumisión, y así clara, a aplicar la doctrina del tribunal. Otra, la general y reiterada, y todos éramos conscientes, por lo menos los que participamos en aquello, y yo que lo redacté en ese apartado, de que, bueno, general y reiterada solo iba a seguir interpretando el tribunal, porque con esos dos portillos el tribunal seguiría siendo el que controlaría
la protección de los derechos por la jurisdicción ordinaria. Porque como doctrina hay, y si no hay doctrina, ya entramos en el supuesto A, tiene especial trascendencia constitucional, el tribunal podía seguir de esa manera indirecta, tutelando los derechos, vigilando a la jurisdicción ordinaria, para no quedar reducido, como muy bien decía Paloma, sino, y tú también, a que ya eso es cosa de la jurisdicción ordinaria, se acabó el Tribunal Constitucional. No, si se interpreta bien y se aplica bien la reforma, y lo que el tribunal dijo de aquella reforma, eso no tiene necesariamente por qué producirse. Termino porque yo me estoy alargando también mucho, pero es que es un asunto que me llega tan de cerca. Tenemos todavía unos minutos. Ramón. No, nada más. Paloma. Nada. ¿Alguien del público? Miguel. Miguel. Telegráficamente, la primera parte del telegrama a los cuatro intervinientes. Dos cosas no quiero ni plantear, No, bueno. no tengo una respuesta, simplemente me gustaría comentarla. Por una parte, el tema de las cuotas. Desde luego quiero toda esperanza Sí. en cambio de los actores políticos. Sí, también. Si después de todo lo que se ha dicho en materia de regeneración democrática, Yo lo he perdido ya. es que un No he partido perdido. lo beca que uno de los magistrados sea presidente y otro Ah, partido que desbloquea el tema para que no sea candidato. No. No. Una segunda cuestión que me parece importante comentar con el profesor Aragón es el tema de la técnica de redacción. Un segundo, que te acercan ahora el micrófono. Ah, sí, claro. Sí. Claro. Yo también he perdido la esperanza en eso. Lo siento. Gracias. El tema de la técnica de redacción de las sentencias. Yo creo que las sentencias son necesariamente largas y muchas veces confusas. Si eso de, como ya hemos dicho, pues si ya lo hemos dicho, no hace falta reiterar. Exacto. Creo que eso ayudaría un poco a que ciertas sentencias se entendiesen. Luego dos cosas que nos han apuntado que quería simplemente esbozar. El tema del control de la legislación delegada, perdón, de la legislación de urgencia. De urgencia. Que es una tarea muy importante. Sí, claro. Si el tribunal dice que Claro. lo que es extraordinario urgente es lo que diga el gobierno. Claro. No, eso ya lo he criticado hace poco recientemente y fuerte. Pues eso es una cosa increíble. Y luego una cosa que creo que contribuye a la imagen, a la mala imagen del Tribunal Constitucional es el retraso Sí, en la cierto, resolución de ciertas cuestiones. Un tema controvertido, pero precisamente los temas controvertidos son los que hay que resolver es Así si es. es o no constitucional la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Como todo el mundo sabe, esta ley es del año 2010. No parece que en 2017 se vaya a resolver, o desde luego no está en el calendario. No creo que, desde luego, lo mismo ocurrió con la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Es decir, creo que 8 años después no sé, no tiene mucha justificación esa demora. Muchas gracias. Bueno, yo que voy a decir que estoy de acuerdo. Un dato, cuando yo llegué al tribunal, heredé los asuntos de un magistrado saliente, cuyo nombre no voy a dar. Tenía asuntos con 11 años de pleno, asuntos de pleno. Una cuestión de inconstitucionalidad, todavía es más gordo, con proceso paralizado, 11 años. Personalmente, yo cuando me marché del tribunal dejé los asuntos míos solo de pleno con 2 años de retraso y no más porque el presidente no me dejó que llevara más asuntos al pleno, pues entonces se había mucha diferencia con el resto de los magistrados. Bueno, maravilloso, pues cada uno hace lo que cree que debe hacer. Y el amparo al día. Porque creo, bueno, hoy en amparo la admisión otra vez vuelve a tener el año y pico de primera providencia, Ramón. Sí. Eso Y en asuntos de pleno hay algunos con 7 años. Sí. Eso el tribunal eso no debe permitirlo de ninguna manera. Máxime cuando ya se le arregló el amparo, vamos a llamarlo así, para que el tribunal pudiera dedicarse más a los asuntos llamados antes de pleno, que algunos son también de sala, porque antes era un tapón. Antes el tribunal era un tribunal de amparo. Bueno, usted ya tiene el mecanismo. El mecanismo. No, estoy de acuerdo, Miguel. Y la redacción de la sentencia, a veces repetir, reiterar otra vez, lo que ya ha dicho el tribunal. No tiene mucho. Y sobre todo, más claras. Algunas son de mi época y de ahora, sí, no, pero algunas son realmente, no solamente tediosas y repetitivas, algunas son un poquito contradictorias. Si se lee uno despacio lo que se dice, todo eso, habría mucho de qué hablar. Yo espero que todo se vaya arreglando.
Espero, porque yo quiero mucho a una institución a la que he servido, y si alguna vez la critico es con el mejor de los ánimos posibles, como lo he dicho algunas veces a algunos de mis antiguos colegas. Me acuerdo el día de mi ingreso en la Real Academia, que estaban todos delante, y entonces me dije, uno de ellos, ¿cómo nos has puesto? Digo, perdona, porque os quiero. No, claro. Es amor. Oye, es mi obligación de preservar la institución, ¿cómo que no? Porque yo del decreto de ley, amigo mío, es que clamaba al cielo. Bueno, pues nada más. Si no hay más intervenciones, muchísimas gracias a todos. Gracias, Manuel, por estar entre nosotros. Esperamos volver a tenerte. Y muchas gracias, Ramón, Paloma. Y con esto damos por concluido el primer seminario. ¡Qué barbaridad! Del 2017. Nos vemos en el siguiente con Luis Ferrayoli. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy bien. Gracias.